Buenos días, querido jurado. Soy el postulante Juan Hugo Rodríguez Vargas. Les voy a presentar mi perfil de tesis, que es la incorporación de la sumatoria de penas modificando el artículo 27, numeral 1 del Código Penal para la reducción de la inseguridad ciudadana. Eh, Vamos a hablar sobre el planteamiento del problema y la formulación del problema. Si bien para hablar sobre el planteamiento del problema tenemos que ver que la criminalidad, ah, eh, según los datos de estadísticas del INE, en el año 2020 se registraron 5.504 denuncias por delitos solo en la ciudad de La Paz, ¿no? De este total, 1.906 denuncias corresponden a delitos contra la vida y la inseguridad del ser humano, ¿no? Hay 116 delitos contra la libertad sexual y 3.482 conciernen a denuncias por otros delitos comunes. Todo esto según el INE. Para hallar el planteamiento del problema, podemos ver que el problema en sí es el incremento de la inseguridad ciudadana. Para ver las causas de esto es que las sanciones son leves a los delincuentes, hay también beneficios carcelarios, hay corrupción de los operadores judiciales. Los efectos de todo esto es la reincidencia en actividades delictivas, agresiones contra la vida, la libertad y el patrimonio, desconfianza en el sistema de justicia. En la formulación del problema, nos preguntamos cómo va a influir la incorporación de la sumatoria de penas en el Código Penal en la reducción de los índices de delitos, ¿no? Bueno, la incorporación de la sumatoria de penas en el ordenamiento jurídico boliviano para combatir la inseguridad ciudadana tiene que ver con el tema de la disuasión, en el entendido de que cuanto más severas sean estas penas, las personas se van a ver disuadidas o intimidadas frente a la severidad de la sanción. Por lo tanto, esto dará una baja en los índices de criminalidad. Bueno, el objetivo general de esta investigación es proponer la incorporación de la sumatoria de penas modificando el artículo 27, numeral 1 del Código Penal para la reducción de la inseguridad ciudadana en la ciudad de La Paz, periodo 2022. Los objetivos específicos que tiene esta investigación son 4. El primero es sistematizar el marco teórico que sustenta el tema de investigación desde una perspectiva doctrinal sobre la sumatoria de penas y su influencia en la reducción de la inseguridad ciudadana. Como segundo, tenemos elaborar el marco legal con base en las experiencias legislativas de otros países como la sumatoria de penas. En tercero, es identificar, investigar, colectar y procesar la información correspondiente al desarrollo del trabajo de campo en la ciudad de La Paz. Por última, tenemos el de analizar los resultados y elaborar la propuesta de modificación al artículo 27, numeral 1 del Código Penal, incorporado la sumatoria de penas. Vamos a hablar sobre las preguntas científicas. Tenemos 4 preguntas científicas. Las que son la A, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta la incorporación de la sumatoria de penas en el Código Penal? Para ver sobre estas preguntas científicas, también tenemos que ver lo que es las tareas de investigación, ¿no? Para esa A le ponemos la tarea que tendría que ser la revisión y sistematización de las teorías de referencia. En el B, tenemos actualmente cómo se determinarán las penas en la legislación comparada.
Para esto, la tarea de investigación es de revisión de los presupuestos de determinación de las penas en el Código Penal en la legislación comparada. En la tercera pregunta es ¿qué acción han de entregarse al fin de elaborar una estrategia metodológica dirigida a plantear la incorporación de la sumatoria de penas en el Código Penal? La tarea de investigación para esta es la elaboración de los instrumentos, también revelamiento y procesamiento de todos los datos. Para la última pregunta científica, que es ¿qué resultados se obtendrán una vez puesta en práctica la incorporación de la sumatoria de penas en el Código Penal en la reducción de la inseguridad ciudadana? Para este tendremos que hacer un análisis de todos los resultados obtenidos y también vamos a elaborar la propuesta normativa. Vamos a ir al objeto de estudio y campo de acción. Bueno, el objeto de estudio es el sistema de determinación de penas, ¿no? Y el campo de acción es el sistema de determinación de penas en la ciudad de La Paz en razón a los altos índices de inseguridad ciudadana. Pasamos a la justificación de la investigación. En la justificación de la investigación tenemos tres significaciones, ¿no? La significación práctica, la social y la científica. En la significación práctica podemos ver que esta investigación tiene como fin práctico plantear una propuesta de incorporación de la sumatoria de penas en el artículo 27, numeral 1 del Código Penal, con el fin de que mediante su carácter intimidatorio y disuasivo se reduzca la inseguridad ciudadana que afecta a la ciudad de La Paz y por ende a todo Bolivia. En la significación social, esta nueva forma de determinación de las penas, que al incorporarse en el Código Penal logrará satisfacer la demanda social de sanciones más severas que piden, ¿no? Y mayor seguridad ciudadana, e introducirá un nuevo elemento en la política criminal nacional. Novedad científica. ¿Por qué novedad científica? Porque la presente investigación es una de las pocas realizadas en esta materia. La diferencia va a radicar en que los estudios que existen, ¿no? Se enfocan en la sumatoria de penas solo en delitos de mayor gravedad, mientras que a través de la investigación se buscará evitar los delitos con penas menores, desarrollando nuevos aportes teóricos, y por esto ahí es donde radica la novedad científica de este trabajo a realizar. Nos vamos al enfoque y tipo de la investigación. Bueno, en el enfoque y tipo de la investigación podemos ver que el enfoque es netamente cualitativo y es de tipo descriptivo. En cuanto a los métodos de investigación, son tres, ¿no? Que se utilizarán en esta investigación, que es el método analítico sintético. Es que es un método que consiste en la descomposición mental estudiado en sus distintos elementos o partes componentes para obtener nuevos conocimientos acerca del dicho objeto, ¿no? Esto según Hurtado y Toro del 2005. El segundo método, que es el analógico o comparativo, nos dice que este método consiste en la comparación de los fenómenos por sus semejanzas y sus diferencias. Este método va de lo conocido hacia lo desconocido, según Ponce de León, 2011. Y el tercer método que vamos a utilizar es el método inductivo-deductivo. En este método, inferencia basado en la lógica y la relación y relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en un sentido contrario, según Morán y Alvarado, 2015. Hablemos sobre las técnicas que se utilizarán, ¿no?
las técnicas y instrumentos de investigación. Se utilizarán dos técnicas más que todo, que será la técnica documental bibliográfica, que es una técnica que consiste en el proceso sistemático y secuencial de la recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis del contenido y material empírico, impreso y gráfico, físico y o virtual, que servirá de fuente teórica, conceptual y o metodológica para la investigación científica determinada, ¿no? Esto nos dice según Rodríguez en el 2013. También la otra segunda técnica va a ser la entrevista, ya que la entrevista es una técnica que nos permite recopilar la información a partir de una conversación planificada y controlada con un interlocutor que a los efectos de la investigación constituye un sujeto clave para por sí experiencia, ¿no? Información que posee o ser testigo de un acontecimiento. Por ello, la información que proporciona es de alto valor por su recurso testimonial y detallista. Sobre la población y la muestra. Bueno, la población y la muestra es directamente dirigida. Vamos a hablar sobre el marco teórico y el marco conceptual. Podemos ver que en el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas, de las penas que procede imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad ofrecidas por el Estado para prevención de la delincuencia. ¿Qué son los delitos? Nos habla Jiménez de Azúa, que nos define que el delito es el acto tipificadamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. La determinación de la pena. La determinación de la pena consiste en el proceso por el que se transforma una pena imponible de acuerdo con el establecido en un determinado tipo de código penal, en la concreta pena correspondiente al responsable de un hecho delictivo, ¿no? De acuerdo con la gravedad del hecho cometido y sus circunstancias personales. Esto según la Universidad de Navarra en 2003. Por último, podemos hablar sobre la sumatoria de penas. Bueno, la sumatoria de penas tiene lugar cuando un individuo realiza con una sola acción varios hechos delictivos, objetiva y subjetivamente independientes, e igualmente cuando realiza una serie de hechos representativos de un concurso real sucesivo, de un Osorio el 2020. En cuanto al marco conceptual, podemos hablar sobre el derecho penal, ¿no? El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que define determinadas conductas como delito y dispone la imposición de penas a medida de seguridad a quienes la cometen. Sobre el delito. El delito es un acto tipificadamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. La pena es un castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. La determinación de la pena. La determinación de la pena consiste en un proceso por el que se transforma una pena imponible de acuerdo con lo establecido en un determinado tipo de código penal, la concreta pena correspondiente al responsable de un hecho delictivo acorde con la gravedad del hecho cometido y sus circunstancias personales. Sobre la inseguridad. Es la sensación que puede tener un ser humano cuando percibe una falta de seguridad respecto a algo, ¿no? La inseguridad es una ausencia de seguridad e implica que cierto evento o elemento afecta a la tranquilidad de la persona y no le permite relajarse. Volvemos a hablar sobre la sumatoria de penas, ¿no? La sumatoria de penas tiene lugar cuando un individuo realiza con una sola acción varios hechos delictivos, objetiva o subjetivamente independiente, e igualmente cuando realiza una serie de hechos representativos de un concurso real sucesivo.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi presentación.